Ingeniero Gerardo Ferreira, muchísimas gracias por visitarnos en Radio Nacional y particularmente en Nacional Doc. Muchas gracias, muy amable. Si tengo que pensar en su vida, ingeniero Gerardo, es una vida intensa. Y si tengo que pensar en la historia del país, usted pertenece, ingeniero, a una generación que les ha tocado vivir los tiempos históricos de una forma muy intensa. Y usted particularmente los ha vivido de esa forma. ¿Es así? Bueno, ahora la presidenta está hablando de la generación diezmada y está planteando políticamente que es el momento del traspaso generacional. Sí, yo creo que es así. A cada generación le toca un momento. Yo un poco me incorporé a la Universidad Nacional de Córdoba, la prestigiosa Universidad Nacional de Córdoba, en el año 68. Y el momento ese que teníamos que vivir era el momento post-golpe militar. Habían derrocado al gobierno justamente de un cordobés, de Ilía, que había sido objeto de un golpe por oponerse a lo que hablábamos recién fuera de micrófono, a la fusión de los bancos y a la fusión de las multinacionales, por oponerse al desembarco del Citibank en la Argentina. Ahora hay más bancos extranjeros que nacionales. Y por oponerse, digamos, o por generar un sistema de salud. Él era médico, Ilía, era médico de pueblo, de Cruz del Eje, o de Anfunes, no recuerdo bien, de una de esas localidades, y defendía lo nacional, defendía lo argentino. Bueno, en el 66 le dieron un golpe, y ese golpe fue un golpe a toda la sociedad, no fue un golpe solamente al gobierno radical de Arturo Ilía. Usted es ingeniero. Me pasa que a veces hablo con ingenieros atómicos, más o menos de su edad. ¿En qué año nació usted, ingeniero? 50. En el 50. Sí. Hay como una historia que tiene que ver con esa etapa de formación universitaria, ya que usted nombró la Universidad de Córdoba, que tiene que ver con una formación más que piensa en lo nacional, en el desarrollo de nuestra región, de las cuestiones de soberanía. Y a veces noto en los últimos años la pérdida de esa formación. ¿Es así? Puede ser. Yo sí sé que la Universidad Nacional de Córdoba, además de ser la primera en América Latina, es muy prestigiosa y sigue siendo prestigiosa en todo el país. En la época que yo te comentaba que ingresé, en el 68, había estudiantes de toda la región. Había peruanos, bolivianos, chilenos, hasta centroamericanos. E iban a la universidad y se formaban ahí porque era gratuita, de acceso universal y de calidad, prestigiosa en toda la región. Y nadie podía competir con ella. Estaban los mejores profesionales, los mejores docentes, en fin, era un lujo. Justamente yo quería empalmar con eso, de que en el 68, entre otras de las libertades que se pierden, son las libertades académicas, o sea, se intervienen los claustros y se pierde una de las conquistas de la reforma universitaria, que era el gobierno tripartito de la Universidad Nacional, donde los docentes tienen su participación en la conducción, los alumnos y también los egresados y los no docentes. Bueno, ahí nomás cuando ingresó usted tiene el hecho del Cordobazo, ahí nomás, ¿no? Al año siguiente fue. Al año siguiente, en el 69. Por eso te decía que era un momento muy especial, porque había toda una resistencia democrática, de fuerzas democráticas, en todos los ámbitos, fabriles, industriales, jóvenes, universitarios, académicos, al golpe militar. Y eso es un momento. Vos me preguntás cuál es el momento que le tocó vivir. Bueno, eso define el momento. Adicionalmente, el gobierno nacional de la dictadura de Onganía estableció
las limitaciones para ingresar a la universidad. Por primera vez puso cursos de ingreso que había que superar para poder, eran cursos eliminatorios, digamos, para que entrara un cupo nada más de gente. Bueno, ese fue el ambiente que yo encontré y ahí es el primer momento, tomando tu palabra, en que me empiezo a formar políticamente en lo que es la resistencia a la dictadura, porque hubo toda una movilización estudiantil que se negaba a dar validez y vigencia a los cursos obligatorios para el ingreso. ¿Siempre, ingeniero Gerardo, le interesó la política? Desde más chico sí, porque también había sido objeto, nací en cuna peronista, digo yo, porque en el 50, en el 50 no había muchas posibilidades. Era el gobierno de Perón, el Estado Claro. estaba muy presente. Mi padre era director de una escuela pública importante en Morteros, Claro. otra localidad de Córdoba, Claro. y también director, mirá vos, Fernando, de una escuela fábrica, porque Perón también creó lo que después, recién después, muy después, da lugar a la Universidad Tecnológica, ¿no? Pero intermedio entre la primaria y la salida del secundario, creó la escuela fábrica, que era Escuela de Artes y Oficios, para capacitar a trabajadores y que salieran con una capacitación intermedia a insertarse en una sociedad industrial, que es la que él había desarrollado con su programa de gobierno, ¿no? ¿Y qué momento ese del 50, ingeniero? El constitucionalismo social, la Constitución del 49, garantizando derechos, y lo que nos pasó después a los argentinos con el 55, ¿no? Bueno, cambiar de modelo. Vos me preguntabas cuándo me incorporé a la política. En el 56 dieron un golpe de Estado, como en el 55, 55. Perdón, en el 55, en el 56 entró el Fondo Monetario, Sí. y a partir del 55 y el golpe de Estado, mis padres, que eran peronistas, y director de escuelas, lo sufrió mucho. Y yo veía el sufrimiento ese de mis padres. A los 6 años ya advertía que Perón, que tenía el 70% de los votos en el momento que dan el golpe, el 70% de los votos, hay que grabarse esto, dan un golpe digamos, contra una mayoría en todo el país reelecto y con el 70% del voto popular que lo respaldó, así todos se animan a dar el golpe, bombardear Plaza de Mayo, perseguir al peronismo, perseguir, por ejemplo, también a mis padres, que nos trasladaron. ¿Y qué recuerda de su padre? Dijo, yo me acuerdo la imagen de mi padre sufriendo. Y esto, que lo primero que vivimos, que mi padre, como tenía una inserción social de docente, en ese momento, que vos hablás, momento histórico, el docente era muy respetado en la sociedad. Era la segunda autoridad después del intendente, por decir. Y viene el golpe, el castigo, y ordenan el traslado, indudablemente para desarraigarlo de su trabajo de docente, de su trabajo social. La Fundación Evita estaba en ese momento también activa, y en ese momento es que viene el castigo a él y a toda la familia, porque todos nos tuvimos que ir con él, un traslado en camión, a otro pueblo de la provincia. Entonces yo ya empecé a advertir, y a partir de ahí vi que mi padre nunca pudo hacer el duelo del derrocamiento del Perón, del bombardeo de Plaza de Mayo, de los fusilamientos, de la persecución y del castigo, hasta te diría familiar, durante 18 años. Ingeniero, no solo es proscripción partidaria, política, de toda una estructura política de los dirigentes, sino proscripción más a nivel de lo microsocial de familias, ¿no? Sí, claro, ahí durante 18 años la familia, este era el dolor de mi padre, porque nunca podían votar su candidato. Siempre estaban proscriptos en las elecciones. Un poco lo que nos está pasando ahora, linkeando ahora, la gente quiere votar a su candidato y no puede, porque está proscripta de otra manera. Antes era con el exilio, hubo, digamos, violencia, enorme violencia física, bombardeos a gente inerme, esto hay que tenerlo muy presente, porque hoy
de manera presente hay medios hegemónicos que siguen reivindicando eso. Bueno, ingeniero, Fusilamientos. en el 55 los mismos medios que hoy tenemos, salieron a elogiar y apoyaron el golpe de Estado contra y Perón, nunca ¿no? se han autocriticado en ese sentido. No, y, sí. y además del golpe y el derrocamiento, también los fusilamientos, también la prisión, también la proscripción de la palabra. Nadie podía decir yo soy peronista, ni que hubiera textos con figuras de Perón o Evita, como me mostrabas vos, que venía acá al palco de Radio Nacional. Entonces la proscripción fue completa, terrorífica, porque arrojaron bombas a personas inermes en la Plaza de Mayo para asesinarlo a Perón. Fue el primer ensayo de terrorismo de Estado para mí. Muy grave lo que ocurrió ahí. Y marca toda una época. La proscripción continuó durante 18 años, hasta que volvió Perón en el 73 y vuelve a ser, a pesar de 18 años, vuelve a ser respaldado en las elecciones de septiembre del 73 por el 65% de la población. Me interesa, porque al escucharlo, Gerardo, uno escucha la historia del país, ¿no? Voy a hacer un salto en el tiempo, si me lo permite, ingeniero. Abril del año 2018. Usted recibe una citación judicial en el marco de la causa de los cuadernos. No tengo bien el día preciso, a lo mejor usted recuerda, pero lo cita Stornelli. Causa cuadernos. Sí, eso no hubo una citación previa. Directamente fueron a allanarme a las 4:30 de la mañana del 1 de agosto del 2018. Y fueron con una orden de allanamiento. 2 horas después... 4 de la mañana. 4:30 de la mañana, sí. 4:30 de la mañana. 2 horas después termina el allanamiento y el propio jefe del operativo habla, no sé con quién, por celular, con el juez de la causa, que es Bonadío, o con el secretario, y le dice, bueno, terminé el allanamiento, así que procedemos a retirarnos. Desde el juzgado le dice, no, lo tiene que detener. Dice, ¿por qué lo tengo que detener? Yo acá no encontré nada de nada. Todo esto 4:30 de la mañana. 4:30 de la mañana, fue, si se quiere, un allanamiento donde pude llamar a mis abogados, estuvieron los 2 abogados ahí presentes, a las 5 ya estaban ahí. ¿Usted estaba Mis con su 2 familia hijos, en su casa? Yo estaba, era un día común. 4:30 de la mañana. Pude llamar a mis hijos, los 2 hijos míos estaban ahí y presenciaron todo esto que te digo. Que el mismo oficial se negaba a detenerme porque no había encontrado lo que supuestamente lo habían mandado a buscar. Era la época de la ruta del dinero K. Seguramente fueron a allanar para encontrar parte del dinero K, que por lo que hemos visto, como te comentaba antes de entrar, estuvieron 10 años a través de un fiscal excavando las infinitas tierras de la Patagónica Austral y no encontraron nunca nada de ese famoso ruta del dinero K. En mi casa tampoco, no lo encontraron, no lo iban a encontrar. Así que hubo un intercambio ahí y finalmente me llevaron detenido, ilegalmente detenido, porque no había cometido ningún delito, no tenía causas, no encontraron nada en mi casa, y lo mismo me llevaron detenido. Por eso es que yo, al poco tiempo de que me detienen, inicio una demanda contra el juez y contra el fiscal de la causa que vos mencionabas. Contra el juez, la causa que inicio, penal, contra el juez, aconsejado por mi abogado, el doctor Barcesat, inicio esas 2 causas simultáneamente. La que inicio contra el juez cae por fallecimiento del juez, que falleció en febrero, me acuerdo del año 2020. Esa cae. Y la de contra el fiscal, la denuncia penal contra el fiscal por detención ilegal, todavía está en el Consejo de la Magistratura. Obvio
porque con la forma de constitución y un semigolpe que dio la Corte, va a seguir durmiendo ahí probablemente hasta que no se cambie la Corte, ¿no? En ese momento, ingeniero Gerardo, tuvo posibilidades de hablar con el fiscal Carlos Stornelli en algún momento, ¿no? Tuvo una conversación cara a cara con él. Si no tengo mal entendido, ¿ustedes también se conocían previamente? A ver, no, yo no lo conocía al fiscal, pero el fiscal me recibió, por decir, a las 48 horas de detención, sería el 3 de agosto a la mañana, me recibió ya en Comodoro Pi, fui trasladado en condición de incomunicado. Cuando llego ahí, él me dice, él me hace sacar las esposas en una sala donde estaba mi familia, Mimi y Federico, mi compañera y mi hijo menor, y me dice, bueno, ahora podés hablar tranquilamente saludarlo a tus familiares, creo que había algún abogado también, y después charlar un rato con ellos y después pasá al despacho que te tengo que tomar la indagatoria. Bueno, me deja bastante tiempo, no sé, 20 minutos, 30 minutos, no recuerdo, y al cabo de ese momento él aparece en la puerta y me dice, bueno, ahora pasá que te tengo que tomar la indagatoria. Y ahí fue donde es lo que vos me decís. Él me dice a mí que tiene muy buenas referencias mías de 2 o 3 personas, no recuerdo bien, y en aras o en función de eso, me iba a exponer claramente cuáles eran las reglas de juego, que me las expuso a continuación. Ahí me dice, bueno, en función de eso, quiero decirte que si vos te arrepentís, te vas inmediatamente con Mimi y Federico que te están esperando ahí en el pasillo. Y si no te arrepentís, bueno, vas a quedar detenido. Entonces yo le pregunto, ¿de qué me tengo que arrepentir? Porque nos tuteábamos. Entonces decime, Carlos, ¿de qué me tengo que arrepentir? Y te tenés que arrepentir de haber colaborado con esos mugrientos, me dice. No me voy a olvidar más la palabra. ¿Cuál es mugriento? Me dice. Y señala con el dedo hacia la Rosada, desde Comodoro Pi, desde su despacho Comodoro Pi, hacia los 2 mugrientos que estuvieron en la Rosada, me dice. ¿Vos te referís a Néstor y Cristina? Sí, a ellos, a los mugrientos. Le digo, bueno, yo no tengo nada que arrepentirme. Y a partir de ahí hice un manifiesto que después lo publiqué, para no demorarte, está publicado, está subido a las redes, el manifiesto de por qué yo no me podía arrepentir de haber trabajado, ganado licitaciones, fuimos contratistas, firmamos contratos, ejecutamos obras, todas las obras. Nunca con un sobreprecio de $1 a la gente, siempre dentro del presupuesto oficial o por debajo aún, como Represas, que es la obra más grande de la historia de la obra pública en Argentina, la ganamos 8% por debajo del presupuesto oficial y 20% debajo del segundo, que entre paréntesis era Macri y Lázaro Báez, que estaban en una asociación con la Cámara de la Construcción Argentina como otros socios en esa UTE. En ese marco de intereses económicos, intereses empresariales, ¿usted cree, ingeniero, que tanto Bonadío como Stornelli hacían como una maniobra de extorsión y la causa Cuadernos es un proceso judicial inventado por determinados sectores de la justicia, en connivencia con un sector del empresariado también? Bueno, es lo que le dije, esto que digo yo acá, se lo dije en vida al juez Bonadío, se lo dije con todas las letras. Mientras usted avanza con la causa y me procesa, simultáneamente, hay intentos de grupos empresarios de sacarnos el contrato de la represa con China, porque es un contrato estratégico, por el monto, por la trascendencia, por la soberanía energética que genera, por la ampliación de la frontera agropecuaria, porque para afirmar la soberanía territorial también, porque es un proyecto estratégico, está frente a Malvinas, donde la República Popular China
que es el país o el Estado que financia, reconoce nuestra soberanía y está, por decir, enfrente de eso. Y es el mismo que financia el proyecto. Se tiene connotaciones y trascendencia muy importante la obra represa. Yo creo que sí, que acá hubo interés en sacarnos del contrato, todavía lo está, porque todavía 8 años después no está funcionando a pleno el contrato. Por un lado, empresariamente, hubo un interés en sacarnos eso. Se lo dije al juez. ¿Y le quisieron comprar la empresa, por ejemplo? Bueno, ¿O la perjudicaron? Obviamente, perjudicando a su directivo, perjudican a la empresa, ¿no? De hecho, nos encarcelaron, a ver cómo te puedo decir. Claro. Nos encarcelaron de manera ilegal. Y mientras nos encarcelaban, operaban para sacarnos del contrato. De hecho, esto es así, se lo dije al juez. Y el juez me dice, ¿usted cree que yo estoy bajo las órdenes del presidente Macri? Le digo, yo no dudo de su independencia, le dije. Lo que sí me parece extraordinariamente llamativo que mientras usted me complica en la causa, simultáneamente estén queriendo quitarnos, y se lo dijeron a los chinos, se lo dijo el embajador argentino en Beijing, se lo dijo a Gesouba. Electroingeniería, oficialmente se lo dijo, lo convocó y le dijo, electroingeniería debe salir de ese contrato porque no está bien vista por el gobierno. O sea, con todas las letras, lo decían de manera privada los empresarios que querían entrar y de manera pública el representante de Macri en Beijing a la empresa nuestra, socia nuestra, Gesouba. No sé si está claro lo que te quiero decir. Y sí. Los intereses de Caputo estaban detrás de esta estrategia de perjudicar a este proyecto. Bueno, cuando los chinos quisieron transmitirnos ese mensaje que habían recibido en Beijing, de que debíamos salir del consorcio con Gesouba, yo les dije, bueno, pero ¿quién va a entrar entonces acá? No querían decirme, entonces les digo, pero lo que ustedes están proponiendo es cuasi ilegal. El consorcio no puede cambiarse porque sí, porque hay un cambio de gobierno y las autoridades políticas no ven bien al socio que ganó lícitamente una licitación internacional. Y entonces le digo, si usted me está proponiendo algo ilícito, me tiene que decir quién es el socio que entró en conversaciones con usted y quiere desplazarnos a nosotros. Y él me dijo, el chino me dijo, que era la máxima autoridad china en Argentina, me dijo que era Caputo la empresa que quería entrar. Detrás, entonces, de esta estrategia cuasi de extorsión judicial, empresarial, ahora nos enteramos además por pericias privadas y por la propia Policía Federal que esos famosos cuadernos de Centeno fueron sobrescritos. Sí, claro. Esas pericias, ustedes desde su representación legal van a avanzar. ¿Cuáles son los próximos pasos que nos vamos a enterar en breve nomás porque esto está en pleno desarrollo? Bueno, ya en el año 2021 se hicieron pericias privadas acerca de lo que es una copia de la prueba principal, que son los cuadernos o la agenda de Centeno. Nunca nos quisieron dar el acceso al original, a pesar de que primero dijeron que estaban, luego dijeron que habían sido quemados. Todo esto a lo largo de 5 años que lleva la causa. Posteriormente dijeron que habían aparecido de forma casi mágica una semana antes de las pasos del 2019. Todos esos vericuetos que siempre tienen un hilo conductor que se llama, digamos, por el lado de la justicia, el fiscal Stornelli, porque fueron homologados antes con él, y por el lado de los medios, particularmente La Nación, que tiene una defensa cerrada sobre esta causa, dado que el otro o el segundo gran impulsor de la causa es un periodista que se llama Cabot y ha recibido premios internacionales en esto, aparecieron en manos de él nuevamente los originales. Entonces, nuevamente pedimos acceso al original
porque solo a través del original se puede determinar la antigüedad de los cuadernos, la antigüedad de la tinta, la caligrafía, se puede determinar en qué momento se hicieron los sobrescritos, se puede determinar cuál es la antigüedad del liquid paper que han usado para esconder nombres y agregar otros nombres, y se puede determinar también, por ejemplo, la tinta y la caligrafía de la persona que estando en manos estas agendas o estos cuadernos de Cabot y Stornelli, me agregaron a mí, porque a mí me detienen invocando que yo estoy en la agenda. Resulta que con las pericias que hicimos, privadas primero, convalidadas por la Policía Federal después, División de Escopometría, con las pericias sobre una copia digital que nos proveyó el Tribunal Oral, hemos determinado 1.600 irregularidades, algo así como 135 añadiduras de epoxi y otros nombres, no epoxi, perdón, liquid paper y arriba otro nombre. Y también hemos encontrado que fui agregado yo a esa agenda, con lo cual también iniciamos una causa por separado de la causa de Cuadernos para ver quién fue el que me agregó a mí, ¿no es cierto?, dado que está cometiendo falso testimonio. No, además la pericia, tanto la privada de Armando Lozón como la de la Policía Federal, determinaron que son varias las personas que escribieron. Correcto. O sea, no es la escritura solamente de Centeno, sino que por lo menos hay 2 escribas más. Exactamente, sí. ¿Esto usted cree que...? Sí, en el caso mío sí. me agregan en dos partes de los cuadernos. Una con una letra y otra con otra letra, distinta a su vez a la de Centeno. O sea, en el caso personal estoy hablando, ¿no? Son 3 los tipos de caligrafía que hay. La de Centeno y la de 2 distintos entre sí y distinta a la de Centeno, que me mencionan en forma agregada y extemporánea, bueno, para poder detenerme. Ahora hay un proceso de investigación justamente quienes pudieron haber escrito esto, y uno de los que está implicado es Jorge Bacigalupo, que es el presunto amigo de Oscar Centeno, que lleva los cuadernos presuntamente a Diego Cabot, del periodista de La Nación. Sobre esto se está determinando y es un proceso judicial en desarrollo, en investigación. Así es. Va muy lenta la justicia, muy lenta. Al mismo juez que está en la causa y que se declaró competente, 2 veces lo recusaron y 2 veces lo tuvo que reconfirmar la Cámara Federal. Bueno, ahora está reconfirmado, esperemos que pueda seguir avanzando y con un poco más de velocidad, digamos, ¿no? Gerardo, porque mientras tanto, sí, Fernando, mientras tanto, sí, sigo procesado, seguimos inhibidos, no puedo ocupar cargos, ya renuncié a la empresa, tuve que renunciar a causa de esto. Nos espiaron, una vez que nos detuvieron, no se conformaron solamente con detenernos, nos espiaron en la cárcel, los servicios de inteligencia desde el más alto nivel de la ex-CIDE. Nos espiaron a nuestros familiares, a nuestros abogados, espiaban la estrategia judicial que íbamos a hacer, en fin. Todo eso ocurre cuando avasallan todos tus derechos. No es solamente una causa que está en Comodoro Pi. Esto es lo grave. Y lo mismo seguramente le ha pasado a muchos de todos los involucrados. Para eso te detienen, para meter el terror al detenido, a la familia, a los compañeros, a los abogados. Para eso es lo que hace. Y el terror continúa. Yo hago un paralelo en ese sentido entre lo que es el lawfare y el genocidio. En el genocidio, el partido militar provocaba una desaparición física de las personas. ¿Para qué? Para instalar el terror. ¿Por qué? Porque el terror paraliza. Ya nadie lucha por sus derechos, nadie lucha por sus reivindicaciones, nadie lucha para ir a buscar al desaparecido que no está o al preso que está en las cárceles. Nadie lucha, eso es lo que buscaron. Y así gobernaron 7 años. Bueno, con el lawfare
hago un pequeño retroceso, solamente se animaron a luchar las madres de Plaza de Mayo, que fueron un ejemplo en el mundo, enfrentando a los caballos de la Federal, a la represión, e incluso hicieron desaparecer dos madres fundadoras y dos monjas también. ¿A dónde llegó la represión? Bueno, ese paralelo que yo hago es que hoy en la Argentina, el lawfare busca la muerte cívica de los perseguidos, busca el escrache completo de la persona ya, no del dirigente político, busca atemorizar a los partidos. Por eso es la única explicación que encuentro, cómo es que intentan asesinar a la presidenta, ¿no es cierto?, en una salida de su propia casa, abiertamente, la intentan asesinar y hay una especie de conmoción social, pero pocos que se animan a salir. Y además, lo que más me llama la atención es que no hubo una verdadera investigación. Se está investigando, digamos, a 4 de los que ellos llamaban loquitos sueltos, pero tampoco hubo una reivindicación, digamos, democrática, institucional, una preocupación, una, digamos, solidaridad con eso. Al contrario, la jefa de un partido se negó a repudiar el atentado, por una parte, y por la otra siguen con el discurso del odio, las agresiones, que son digamos, que son el pasto para las fieras que se alimentan y después pueden intentar estas locuras de lo que fue el intento de magnicidio. Tal vez por lo que usted nos contaba antes, muchos de esos dirigentes políticos que en este momento están en la oposición pueden tener algún tipo de relación con los personajes que están involucrados, al menos a priori, en la investigación, por ejemplo, en el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cuando usted me nombra, remontándonos 2018, 2019, causa Cuaderno, yo escucho los mismos nombres desde el sector empresarial, desde los mismos sectores políticos. Digamos, cuando lo escucho a usted en su relato, veo una continuidad espacio-temporal en toda la situación. Y hablando de continuidad de espacio-temporales, usted estuvo preso en dictadura y en democracia. Y si haría una relación espacio-temporal, los proyectos políticos, económicos que a usted lo metieron preso, existe una relación en ese espacio-tiempo, de modelo de desarrollo, libertad de mercado, atentar contra el empresariado nacional. En realidad es una reflexión tipo pregunta, ¿no? Sí, yo también aproveché las dos cárceles, para estudiar, para formarme y para sacar conclusiones. Sí, en definitiva, lo que vos mencionás, el resumen es correcto. Hay un hilo conductor en los intereses, digamos, que dieron el golpe del 55 y que generaron el lawfare acá. Son los mismos medios y los mismos intereses que se oponen a que sea un país desarrollado Argentina. El gobierno, el primero y el segundo gobierno de Perón, trae la industrialización del país, con sectores tecnológicos de punta. Aquí se fabricaban aviones, se fabricaban submarinos, aquí se desarrollaban barcos, tanques para la defensa de la soberanía nacional, para que sea un país soberano, con industria, no una colonia. También se desarrolló, comenzó a desarrollar la industria nuclear en la Argentina. Perón la comenzó a desarrollar. Y es, casualidad, como a vos te llama la atención, acá está firmada una alianza estratégica integral con la República Popular China y también con la rusa para continuar esa industrialización, particularmente en el terreno nuclear, construyendo con financiamiento de la República Popular China, también probablemente la rusa que lo ofreció, la cuarta y quinta central nuclear, Atucha 3 y Atucha 4. Y casualidad,
con la última tecnología que trae y transferencia tecnológica al país. O sea, el país va a pasar a ser soberano en cuanto a las capacidades nucleares para generación eléctrica. ¿Por qué? Porque nos transferían la tecnología del uranio enriquecido. Y ahí entonces tenemos combustible propio y generación nuclear propia, sin tener dependencia. Eso es soberanía. Eso hizo Perón y eso continuó el gobierno de Cristina. Y oh casualidad, lo primero que hace Macri, y también perdura casi 8 años después, parar todos los proyectos nucleares, hasta el del CAREM, que es tecnología nuestra, pero para las 2 centrales nucleares. Y entonces hay toda una continuidad de desarrollo de esa industria y una comunidad nuclear que está frustrada en sus expectativas de desarrollo, de empleo, familias enteras, comunidades como la de Campana, que iban a recibir estas inversiones, frustradas en sus expectativas. ¿Y está de acuerdo con las últimas decisiones que toma el gobierno nacional? Por ejemplo, el posible ingreso al nuevo Banco de Desarrollo de los BRIC de la República Argentina y de tratar de comercializar en yuanes, en este marco de la guerra monetaria que existe contra el dólar, ¿no? El dólar, yuan, China, Estados Unidos. Bueno, si vos mirás bien o repasás un poco lo poco que yo alcanzo a publicar desde hace tiempo, yo lo estoy planteando como una necesidad, no como una necesidad, te diría hasta natural, no es ideológica. Nuestra incorporación a los BRICS es incorporarnos a un ámbito de naciones homólogas. Somos países en desarrollo como Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Los BRICS es nuestro, digamos, agrupamiento internacional natural. Desde ya que deberían haberlo hecho desde el minuto 1 nuestro gobierno. Pero, como dicen, nunca es tarde cuando la dicha es buena. El tema es clave, porque al incorporarnos a los BRICS, nosotros podemos desdolarizar todo el comercio exterior, con Brasil y con China, que son nuestros principales socios comerciales. Lo que te comentaba de impedir nuestro desarrollo nacional era una política o una geopolítica que nos obligaba a ser colonia de manera indefinida. Salir del Estado colonial y abrirse a los BRIC nos va a permitir lo que ya nos están proponiendo, esa alianza estratégica internacional para instalar acá fábricas, para instalar centrales nucleares, centrales hidroeléctricas como estamos desarrollando en el sur, fabricación de gran parte de la industria de nuestras necesidades de consumo. Todo eso tenemos desarrollo de gasoductos y plantas de GNL. Esto es lo que le preocupa a Occidente, que podamos competir con las grandes petroleras de Estados Unidos y ser exportadores de GNL. Por eso es que no nos dejan desarrollar. Hay un hilo común con lo que se hizo antes y con lo que se está haciendo. El hilo común es que se oponen al peronismo, que es la fuerza política que promueve y desarrolla al país. Se opone al Estado de colonia. Fíjese, ingeniero, después de mucho tiempo, arrancamos hablando del 50, de su nacimiento, y seguimos hablando, porque si yo me voy a ese tiempo, también estaban los conceptos de colonia y soberanía. Sí. Y después de tanto tiempo en nuestro país, y hasta le podría decir en nuestra región, Ecuador, Bolivia, mismo Brasil, Chile, seguimos hablando de soberanía y colonia. Sí, pero, sí, hay una gran presión pública de funcionarios de la embajada, funcionarios del Departamento de Estado, que han estado públicamente diciendo que no quieren que se hagan estos proyectos que financia China en la Argentina. Pero estos proyectos no tienen ideología, son centrales hidroeléctricas, una muy importante, como 35 de las que tenemos generando es energía renovable, no contamina, es energía soberana, queda acá el patrimonio, no es como los préstamos financieros que entran por una puerta y se vuelven por la otra, lo que hace el Fondo Monetario.
vienen préstamos para la infraestructura, para agrandar la torta, el PBI del país. Eso es lo que necesitamos, que no tiene ideología, digamos, es un proceso virtuoso para el país y de engrandecimiento del país. A eso se oponen. Gerardo, muchos, como mi caso, no perdimos nunca la libertad, nadie nos privó de la libertad. Yo opino que es una de las peores cosas que me podría ocurrir. ¿A usted le ocurrió en distintos momentos históricos del país? Democracia, dictadura cívico-militar. ¿Tuvo miedo alguna vez? Más allá del ingeniero, a Gerardo Ferreira. Digo, por su familia, por sus amigos, por su empresa, por el país. Mira, Fernando, yo creo que lo más grave que nos ocurrió han sido los 30.000 desaparecidos. Eso es terrible para una sociedad. Hoy comenzamos, creo, la conversación con un concepto que es una generación diezmada, como fue la generación de los papás de Guado, que hoy tiene la posibilidad quizá de ser un candidato, pero como los papás de muchos compañeros. Son 30.000 desaparecidos que hay. Eso es lo más doloroso que le sucedió a nuestra sociedad, a la sociedad argentina. Y que sigue vigente, porque la desaparición forzada es un delito que se renueva todos los días. Se han apropiado de más de 400 de nuestros hijos y también se renueva el delito al no recuperar la identidad de esas personas que están por el mundo con la identidad cambiada y por una presión enorme que hay a recuperarla para que la pueda recuperar. Presión de todo tipo. Sí, el terror paraliza y el terror genera miedo. Yo también tuve miedo, pero digamos, la cuestión pasa por perder el miedo y luchar para reivindicar los derechos de uno, la dignidad de uno también. Si uno se atemoriza y no hace nada, pasa a otro estatus de vida, pierde su dignidad. Hay que trabajar para recuperar los derechos. En mi caso, como digo, estoy luchando contra el lawfare para recuperar mi buen nombre y honor. Creo que lo deberían hacer muchos más, creo que lo están haciendo también muchos otros empresarios. Para luchar contra la proscripción, ¿no es cierto? Para luchar porque ¿por qué la gente quiere votar a la Cristina y no puede? Ese es un derecho social, yo lo he visto, lo he vivido esto, ¿no? Un derecho gravísimo para nuestra sociedad. Es casi parecido a lo que le pasó a Perón en los 18 años de exilio, ¿no es cierto? Gente quiere votarla a ella, pero no puede porque no puede ser candidata, porque tiene una amenaza, ya fue condenada, y tiene una amenaza de condena también, de fijar esa condena, de volverla fija. Entonces, bueno, fíjese la posición de la Corte Suprema ahora teniendo injerencia en elecciones provinciales, ¿no? Como por ejemplo la de San Juan. Bueno, es el paralelo que hago entre lo Claro. que fue el partido militar y el genocidio y el partido judicial y el lawfare. Sigue vigente el lawfare. Ahora impiden que voten a candidatos a gobernador en las provincias, del peronismo todo, ¿no? Con la satisfacción de la oposición. Todos son candidatos. Los desaparecidos mayoritariamente eran peronistas. Los fusilados mayoritariamente eran peronistas. Los perseguidos del lawfare, casi todos peronistas. No conozco alguien que no sea peronista, salvo la parte de los empresarios, que es contradictoria en sí misma, ¿no? Pero los perseguidos y encarcelados del lawfare, la mayoría son peronistas. Bueno, y ahora papá, los gobernadores. Su papá en el 55, ¿no? Lo que nos contó de su papá en el 55. Sí. Y ahora los gobernadores que quieren ser candidatos y no pueden, son peronistas. Y Cristina, que debería ser candidata y no puede, es peronista. Ingeniero, para los años que vienen, usted ya es un hombre con muchísima experiencia, tuvo una vida de compromiso con un sector social, con su país. ¿Qué espera del país, de su sociedad, de su familia?
Bueno, ¿qué espero? La verdad que soy un sobreviviente yo. Y haber sobrevivido a todo esto que pasó ya es un privilegio enorme. Te vuelvo a reiterar, hay 30.000 desaparecidos en el país. Y hay centenares de niños que han perdido su identidad y no la pueden recuperar. Centenares hoy de personas, generalmente son trabajadores, humildes, que quieren votar a su candidato y no pueden. Es muy doloroso lo que nos pasó y lo que nos sigue pasando, porque te comenté que los delitos de este tipo se renuevan cada día, nos sigue pasando, y yo soy un sobreviviente y por eso vengo también, cuando recibo invitaciones como la tuya, a tratar de dar testimonio. Y dentro de eso, que es muy doloroso que nos pasa, también hay cosas que son esperanzadoras, como el acto, el último acto que lideró la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con una gran movilización, más de 500.000 de personas allí, mucha juventud, esa es la esperanza, mucha militancia, mucho fervor, mucha identidad, mucha comunicación con su líder. Yo no veo que las demás fuerzas políticas tengan una comunicación, una pasión, amor por su líder, una comunicación interactiva, que siempre tienen una respuesta a flor de piel para acompañar el discurso de la expresidenta. No lo veo. Veo sí mucho odio, que se habla de figura, pero ella es la líder del pueblo, la líder de los más humildes, de los perseguidos. Entonces, esa es una esperanza para mí, importante. Tiene esperanza, ¿Sí? En realidad tiene esperanza. Muchas gracias, ingeniero, por elegirnos. Hacía mucho tiempo que no hablaba. Y por elegirnos, hablar con nosotros y abrirse, contar su historia, que es lo que siempre queremos escuchar. La historia de las personas de quienes invitamos, que son personas de mucho compromiso social. Bueno, muchas gracias por invitarme. Sí, he privilegiado también Radio Nacional y tu persona, Sabemos. porque seguiste el tema, y porque es la radio del Estado, es Radio Nacional, que es donde yo me he formado. Yo me he formado toda mi vida en la primaria, la secundaria, la universidad, lo que hice de posgrado, en la enseñanza pública y gratuita y universal, ¿no? Así que es un deber para mí venir. Gracias por invitarme.